Hola, vamos a empezar con esta videograbación que lleva por título Herramientas para diseñar tu propio plan de alimentación. Esta videograbación tiene como objetivo encauzarte y darte información para que tú puedas alcanzar un equilibrio entre lo que te gusta comer y lo que tu cuerpo realmente requiere, diseñando así la dieta perfecta. Tú vas a ser la responsable o el responsable de diseñar tu propio plan de alimentación con la información que yo te he ido brindando durante este plan de CEFIT básico, en el cual ya te brindé tu plan de alimentación. Ahora ese plan de alimentación lo tienes que ir encauzando, aplicando estas herramientas que te van a ayudar a mantener el peso que ya has logrado perder e inclusive seguir bajando de peso hasta llegar al objetivo que te has planteado. Una de las herramientas que tenemos para lograr este cambio es el plato del bien comer. El plato del bien comer tiene como objetivo mejorar la calidad de tu alimentación. No nos dice cuánto tienes que comer, no nos dice las cantidades que debemos de comer, pero nos dice en cuestión de calidad qué es lo que debe de incluir nuestra dieta para que tengamos una alimentación completa. ¿Qué quiere decir completa? Que debe incluir al menos un alimento de cada uno de los grupos que integran el plato del bien comer. Los grupos que integran el plato del bien comer son el grupo verde, que es el grupo de las frutas y el de las verduras, el grupo amarillo, que es el grupo de los cereales, y el grupo rojo, que es el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal. ¿Por qué se clasifican así los alimentos? Se clasifican así de acuerdo al nutrimento que más predomina en cada uno de los grupos. Todos los alimentos tienen de todos los nutrimentos, tanto vitaminas como minerales, hidratos de carbono, proteínas, grasas, pero se están clasificando de esta manera porque siempre va a predominar un nutrimento. Por ejemplo, en el grupo de frutas y verduras predominan principalmente las vitaminas y los minerales, además de la fibra y el agua. En el grupo de los cereales predominan principalmente los alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos, que también se les conoce de esta manera. Y en el grupo de los alimentos de origen animal y las leguminosas predominan las proteínas. Entonces, si tú incluyes al menos un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida, puedes asegurar que tu cuerpo recibe todos los nutrimentos que requiere. Solamente estamos viendo, recuerda, en este momento la calidad de la dieta. No te estoy diciendo qué cantidad vas a comer porque eso ya viene especificado en tu plan de alimentación individual. Solamente tengo que hacer algunas precisiones. Leguminosas, dentro de los alimentos, dentro del grupo rojo, y los alimentos de origen animal, las leguminosas son las lentejas, los frijoles, las alubias, los garbanzos. Y en el grupo de los cereales se incluye a la papa y se incluye al maíz en grano. ¿Por qué? Por su alto contenido en hidratos de carbono, ¿ok? Entonces no los vayas a clasificar en frutas y verduras, a la papa ni al maíz. Vamos a ver unos ejemplos de menús para ver que veas cómo se aplica el plato del bien comer. Aquí te tengo 3 ejemplos de comidas, desayuno, comida y cena. Se te van a hacer conocidas porque ya las incluí algunas en tu plan de alimentación, pero vamos a analizar cada una de ellas. En el desayuno tenemos un licuado de belleza radical que ya lo conoces. Está integrado por vegetales y frutas del grupo verde. Tenemos 2 rebanadas de pan tostado que son alimentos del grupo de los cereales y 30 gramos de requesón, que es un alimento que entra en el grupo de los alimentos de origen animal. Entonces, si te fijas, tenemos los 3 grupos de alimentos incluidos en este desayuno, por lo tanto podemos decir que la dieta es completa. Vamos con la comida. En la comida tenemos una sopa de jitomate, tenemos pechugas encebolladas, tenemos vegetales en su salsa, una fruta, agua de Jamaica o limón con edulcorante. Aquí tenemos que la sopa de jitomate está dentro del grupo de las verduras y las frutas, en el grupo verde. Las pechugas encebolladas están en el grupo de alimentos de origen animal. La cebolla entra en el grupo de los vegetales, en muy poca cantidad, pero entra en el grupo de los vegetales. Y tenemos como guarnición vegetales en su salsa, que entra en el grupo de los vegetales también. Tenemos una fruta, también entra en el grupo verde. Tenemos agua de Jamaica o limón, que no se cuantifican como tal porque la cantidad es mínima. Aquí el grupo que nos está faltando es el grupo de los cereales.
Entonces, por lo tanto, no es una dieta completa. En la cena tenemos rollitos de pavo, una rebanada de pan tostado, un plátano y agua de Jamaica o limón con edulcorante artificial. Los rollitos de pavo entran en alimentos de origen animal, la rebanada de pan tostado en el grupo de los cereales y el plátano entra en agua de Jamaica o limón con edulcorante artificial. Entonces, el plátano, perdón, entra en frutas. Entonces podemos tener aquí, a ver también que no está completo. Dependiendo del objetivo que tú tengas, por ejemplo, cuando principalmente tenemos el objetivo de controlar o bajar de peso, en ocasiones se disminuye el consumo de cereales y tubérculos por una razón muy importante, que la vamos a ver más adelante. Dentro de las herramientas que tenemos para diseñar nuestro propio plan de alimentación, tenemos estas 5 reglas básicas. Todas son incluyentes, menos la primera. La primera sí nos habla de excluir ciertos nutrimentos que se encuentran en ciertos alimentos en la dieta para evitar, en la medida de lo posible, subir de peso y controlar y cuidar el peso que hemos perdido. Una de estas reglas es evitar carbohidratos refinados o hidratos de carbono refinados y alimentos altamente procesados. Otra regla, comer muchas verduras, vegetales y frutas. Otra, consumir cantidad suficiente de proteínas. La siguiente, añadir frecuentemente grasas saludables. Y la otra, o la última, que es muy importante, es que la dieta no es una penitencia. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera regla, que es evitar carbohidratos refinados y alimentos altamente procesados. ¿Dónde encontramos los hidratos de carbono o carbohidratos refinados? Principalmente los vamos a encontrar en alimentos como los que ves en la diapositiva, en los cereales y las pastas, por ejemplo, el arroz también, en alimentos procesados o refinados como el pan dulce, las galletas y las bebidas que están azucaradas. ¿Qué pasa con estos alimentos? ¿Por qué los debemos de moderar? Estos alimentos son ricos en azúcar y en harinas refinadas. Las harinas refinadas y el azúcar lo que hacen es elevar los niveles de azúcar en sangre. Mira, vamos a ver esta imagen. En la línea roja son los niveles de azúcar en sangre y la línea azul son los niveles de insulina. Cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos, fíjate bien, aquí en las imágenes, lo que pasa es que nuestros niveles de azúcar en sangre, fíjate bien cómo aumentan cuando se consumen. Para que nosotros podamos procesar este azúcar y obtener la energía necesaria, se va a liberar una hormona que se llama insulina. Esta hormona la libera un órgano que se llama páncreas. Pero si te fijas cómo va a la par casi de la liberación de glucosa en sangre cuando se consumen estos alimentos. ¿Qué pasa acá? Cuando se crean picos constantes de insulina liberada en nuestro cuerpo, se fomenta la acumulación de grasa corporal. Entonces aquí vamos a romper un paradigma muy importante del aumento de peso. No es comer más de lo que tú necesitas, sino qué estás comiendo. Entonces tú puedes cubrir tu requerimiento calórico, no hacer una dieta realmente restrictiva, bajas en calorías, matándote de hambre, pero si tu alimentación es alta en estos alimentos, entonces vas a tener estos picos importantes tanto de azúcar como de insulina en sangre y eso va a hacer que acumules grasa y aumentes de peso. Entonces por eso es importante eliminarlos de la dieta. No vas a subir de peso de un día para otro. Si tú estos hábitos de estar comiendo este tipo de alimentos que acabamos de ver en la diapositiva anterior de manera constante, año con año vas a ir subiendo de peso hasta que ya te des cuenta que has subido demasiado. Entonces es importante tener una conciencia en la toma de decisiones a la hora de elegir qué alimentos vas a consumir y en qué cantidad. El acumular peso gracias al aumento de los niveles de insulina, pues nos va a llevar, además de tener la obesidad, a desarrollar todas aquellas enfermedades que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.
Por ejemplo, vamos a tener riesgo de desarrollar algún accidente cerebrovascular, ictus. Vamos a poder desarrollar ceguera por los niveles altos de glucosa en sangre. Podemos desarrollar una enfermedad coronaria. Podemos desarrollar problemas de insuficiencia renal y podemos desarrollar enfermedades en las arterias de las extremidades. Vamos a tener como consecuencia un perfil de lípidos en sangre alterado. Nuestro colesterol y nuestros triglicéridos van a estar alterados. Vamos a tener hipertensión. Vamos a tener niveles de glucosa en sangre elevados, que ya nos van a estar hablando de presencia de diabetes. Y la acumulación de grasa, principalmente en la zona abdominal, que nos va a hablar de mucho riesgo. Entonces, si tú controlas estos alimentos en tu dieta diaria, haces una dieta baja en hidratos de carbono, principalmente hidratos de carbono refinados y alimentos altamente procesados, tu nivel de ansiedad por comer va a disminuir, van a disminuir tus niveles de insulina y vas a tener unos efectos secundarios muy agradables, como son disminuir la grasa que se encuentra en la zona visceral. Entonces, no es dejar de comer, sino es cuidar lo que comes. Para tener también un mayor control sobre la glucosa en sangre y los niveles de insulina, una herramienta importante es el índice glucémico. El índice glucémico se define como la rapidez con que un alimento puede elevar tus niveles de glucosa en sangre y por lo tanto elevar los niveles de insulina. El índice glucémico se va a clasificar en alto, medio y bajo. Aquí lo tenemos como un semáforo representado en la diapositiva. Los alimentos con un índice glucémico alto son aquellos alimentos que van a elevar muy rápidamente tu glucosa en sangre y por lo tanto van a liberar insulina. Dentro de estos alimentos con un índice glucémico alto está el azúcar, la miel, las mermeladas o los dulces y las golosinas, puré de papa, el pan blanco, o sea, el pan blanco, no el integral, el pan blanco como tal, como el bolillo, arroz blanco, las uvas pasa, por ejemplo, los helados, los cereales azucarados, la sandía, fideos con arroz, tienen un índice glucémico alto. Entonces son alimentos que pueden elevar tus niveles de glucosa en sangre muy rápido. Los alimentos con un índice glucémico medio están las papas fritas, los cereales para el desayuno, los plátanos, el arroz integral, avena, pan integral, uva, pastas cocidas al dente, también van a elevar, pero ya no va a ser tan rápido el efecto, entonces puedes consumir, pero con moderación. Por eso está como en color amarillo. Y los alimentos que tienen un índice glucémico bajo, vamos a tener aquí a frutos secos, leche, yogur, quesos, legumbres, duraznos, casi todas las verduras y los vegetales y las frutas van a entrar en esta clasificación de índice glucémico bajo y tienen el color verde porque son los que van a elevar de manera muy depreciable o muy baja las cantidades de glucosa en sangre y por lo tanto no se va a liberar tanta insulina. En esta grafiquita que ves aquí, que probablemente la ves un poco borrosa, tenemos los alimentos con índice glucémico bajo. Fíjate bien, la glucosa en sangre cómo va incrementando de manera muy muy lenta y después tiene una disminución muy rápida. Mira, al contrario de los alimentos con un índice glucémico alto, fíjate bien, los consumes y rápidamente se eleva el nivel de glucosa en sangre y rápidamente vuelve a bajar. Y esto favorece que se libere insulina y que se almacene grasa. Entonces, por eso debes de cuidar los alimentos con un índice glucémico alto. Si quieres conocer más sobre el índice glucémico, aquí te dejo un link de la Fundación de Diabetes que te puede funcionar para conocer más sobre este tema. Hablábamos también dentro de esta regla número 1, que es la de evitar carbohidratos refinados y alimentos altamente procesados. Dentro de los alimentos altamente procesados, pues son todos estos que tú estás viendo en la pantalla. Esos alimentos altamente procesados están acompañados de almidones. No, los almidones no son malos, pero son carbohidratos que se absorben de manera muy rápida, por lo tanto, elevan los niveles de glucosa en sangre y aumentan los picos de insulina. Entonces es importante tener esta información en consideración y en la medida de lo posible evitar el consumo de estos alimentos. Vamos a tener también
el consumo de las bebidas azucaradas como los refrescos, que sí, tienen un sabor agradable, pero sus niveles de azúcar elevan los picos de insulina, entonces es importante ir moderando y evitando su consumo. Está la versión light de estas bebidas, te puede funcionar para el control de peso, sin embargo, el sabor dulce puede hacer que por otra vía metabólica se estimule la liberación de insulina, entonces tampoco es como lo más recomendable consumir bebidas light por los picos de insulina. El edulcorante con el que utilizan para dar sabor sin calorías no está contraindicado, no tiene ningún riesgo para la salud, entonces los puedes consumir de manera esporádica cuando se te antoje consumir una bebida dulce, pero nada como consumir agua simple. El agua simple te va a ayudar a tener una mejor digestión, va a hidratar los tejidos, va a hidratar tu piel y te va a ayudar a tener una mejor digestión y por lo tanto sentirte más ligero o ligera. Quiero hablarte un poco más de estos alimentos que están dentro de los alimentos refinados. Yo la verdad no estoy en contra de ellos, creo que los podemos consumir siempre y cuando sean preparados de esta manera, no de la siguiente manera. Es preferible consumir alimentos como los panes, que sí están preparados con harina refinada, pero su proceso artesanal de preparación no lleva azúcar añadida, ni lleva conservadores, ni algunos conservadores que están hechos a base de más almidón. Entonces es importante que te hagas una mejor selección. Yo te sugiero que si vas a comer pan, obviamente consume la cantidad moderada, la cantidad o la porción que está sugerida en tu plan de alimentación, una porción pequeña, puedes buscarla. El problema también ahora con estos alimentos o estos panes tenemos es que las porciones son muy grandes, y eso hace que nuestras porciones de cereales a lo mejor se puedan cubrir 3 o 4 porciones en una porción de pan solamente. Entonces procura buscar porciones o panes que sean más pequeñitos para que tú puedas disfrutar de manera más tranquila estos alimentos. Y obviamente estos alimentos son los que yo de manera muy particular voy a preferir o te voy a sugerir a diferencia de estos. Estos definitivamente los debemos de sacar de la alimentación por su alto contenido en grasas saturadas, en grasas trans y en azúcares simples que, como te decía, lo que van a hacer es arruinar el metabolismo y hacer que tu cuerpo almacene grasa. Hay carbohidratos refinados que están ocultos en los alimentos y que debes de conocer dónde están. Dentro de estos alimentos tenemos a las salsas, por ejemplo, la salsa catsup, la salsa de jitomate, que es rica en azúcar. Se utiliza como ingrediente base el azúcar. Entonces, ojo ahí también porque pareciera que es un alimento libre, pero no, hay que cuidar su consumo. Tenemos dentro de los carbohidratos refinados algunos productos derivados de la leche, como el yogurt, que hay que ver con qué cantidad de azúcar están hechos, y a veces los alimentos que son, entre comillas, light, se les adiciona almidones para mantener su estabilidad o para mantener su consistencia muy apegada al alimento origen. Entonces eso hace que pues se eleven los niveles de carbohidratos. Las salsas también pueden tener almidones añadidos para mantener una buena consistencia. Los embutidos, todos los embutidos también tienen almidón añadido para darles consistencia y para dar y como una forma de conservarlos también. Y tenemos las bebidas que están azucaradas, entonces también ten cuidado con estos alimentos. Entonces, como resumen, la regla 1, que es la de evitar los carbohidratos refinados y alimentos altamente procesados, ya sabes cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos refinados, los alimentos que son procesados, trata de consumirlos con moderación, si los puedes evitar mucho mejor para evitar esta alteración del metabolismo, que es la consecuencia o el factor principal por el cual se sube de peso y por el cual se acumula grasa. La segunda regla es la de comer muchas verduras
vegetales y frutas. Como ya te lo mencioné anteriormente, las verduras, los vegetales y las frutas son alimentos ricos en nutrimentos, principalmente vitaminas, minerales y fibra, que tienen una función importante en nuestro cuerpo. Pueden ser antioxidantes, pueden ayudar a mejorar los procesos metabólicos, entonces es importante incluirlos diariamente en nuestra alimentación diaria. A veces puede pasar que por falta de tiempo nos, nos sea difícil incluirlos. Yo lo que te sugiero es que procures que tu primer plato sea siempre una verdura o una ensalada. Antes de comer, por ejemplo, en la hora de la comida como tal, procura comer primero una verdura o una ensalada y después entrar ya con el plato fuerte. Un consejo que te voy a dar para cumplir esta segunda regla es que consumas entre 2 y 3 raciones diarias de vegetales. Un consejo importante es no conviene comer frutas solas, ya que pueden abrir el apetito o los deseos de los carbohidratos. Para evitar esto hay que elegir frutas que sean más densas como la manzana o el plátano y acompañarlas con alimentos ricos en proteína. Por ejemplo, puedes trocear un poco de manzana y agregarle ahí un poquito de crema de cacahuate y esto va a ayudar a mitigar tu apetito. Pero sí procura no consumir las frutas solas porque esto va a hacer que te dé más hambre. Otra opción dentro de esta segunda regla están los frutos secos como las nueces, las almendras, los pistaches, los cacahuates, que pueden ser opciones de botana saludable. Las puedes consumir. Yo te sugiero preparar estas bolsitas pequeñas de botanita, inclusive ya medida con la porción que está indicada en tu plan de alimentación. No sé si te tocó incluir a lo mejor 10 almendras, ya hacer tus bolsitas para toda la semana y tomarlas como botana principal. Entonces, como resumen de la regla 2, tenemos que comer muchas verduras, vegetales y frutas. Las hortalizas, frutas y frutos secos contienen gran cantidad de vitaminas y minerales, por eso son opciones saludables. Hay que comer verduras y hortalizas sin límite. Sin límite no es a libre demanda, procura apegarte a tu plan de alimentación, aunque puedes tener, recuerda, en tu plan de alimentación verduras libres. Y trata de incorporar en todas tus comidas al menos una ración de vegetales. Puedes comer nueces y frutos secos con frecuencia y utilizarlos como botana o colaciones. La tercera regla es consumir una cantidad suficiente de proteína. La proteína lo que la vamos a encontrar en los alimentos de origen animal, básicamente en las leguminosas, pero las bases de la proteína te va a ayudar principalmente a mantener los tejidos, mantener tu masa muscular íntegra, no la excluyas de la dieta, sí tener una mejor selección de grasas, de alimentos de origen animal magros, básicamente. Puedes comer al día entre 1 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ojo, cuando yo te digo 1 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, son gramos de proteína, no gramos de alimento. Si tú pesas 50 kilos y te toca consumir 2 gramos de proteína al día, vas a consumir 100 gramos de proteína, no 100 gramos de bistec. Una porción de alimentos de origen animal te da aproximadamente 7 gramos de proteína, ¿ok? Entonces no vayas a confundir los gramos de proteína con los gramos de alimento. Ahí pon mucha atención. Procura incorporar alimentos ricos en proteína en cada tiempo de comida. Alimentos ricos en proteína principalmente son los alimentos de origen animal. La carne la puedes incluir 2 o 3 veces a la semana. Huevo lo puedes comer todos los días sin ningún problema. Y dentro del consumo de carnes de 2 o 3 veces a la semana puedes incluir tanto carne roja como el pollo. Y el pescado procura incluirlo en los demás días. Si tienes apetito, prueba a mitigarlo con un poquito más de proteína. También la proteína te va a ayudar a saciar. A veces te da mucha hambre porque no estás consumiendo la cantidad suficiente de proteína. La cuarta regla es añadir frecuentemente grasas saludables.
Las grasas saludables principalmente las vamos a encontrar en los frutos secos como las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistaches, los vamos a encontrar en el aguacate y en los aceites de origen vegetal. Principalmente son grasas saludables porque tienen grasas que protegen la salud cardiovascular. El huevo también es un alimento rico en grasas que protege al organismo. Entonces, ya aquí se rompe el paradigma también, o la creencia que se tenía de que el huevo era malo consumirlo todos los días. Los puedes consumir todos los días sin ningún problema. Como resumen a la regla 4, que es añadir frecuentemente grasas saludables, bueno, escoge las carnes magras si el pescado contiene una adecuada porción de grasas. Usa con frecuencia aceites vegetales, preferiblemente de oliva. Aumenta el consumo de alimentos ricos en omega 3 como el pescado y las nueces, que son grasas saludables. Los omega 3 son grasas saludables. Incorpora una cantidad de grasas razonables a tus comidas. Evita las grasas trans o hidrogenadas que están presentes en alimentos altamente procesados, como los que vimos en la primera regla. La cantidad de colesterol que se consume no influye con el colesterol LDL, que es el colesterol malo que se encuentra en nuestras arterias. Entonces, tú puedes consumir el huevo de manera muy saludable y eso no va a aumentar tus niveles de colesterol total. Y consume el huevo también como una excelente fuente tanto de grasas como de proteínas, además de que tiene otro tipo de nutrientes. Y la quinta regla es que la dieta no es una penitencia. La dieta la debes de tomar como un estilo de vida. Muchas veces te puede pasar que al diseñar tu propia dieta, si eres demasiado estricto o estricta con los alimentos y además tienes un bagaje previo sobre ciertos alimentos, o sea, crees que ciertos alimentos te van a hacer subir de peso, puedes tomar entonces estas reglas, principalmente la número 1 que yo te estoy dando como un castigo. Pero recuerda que esa lucha constante entre comer y no comer ciertos alimentos que te gustan va a hacer que te agobies y que puedas dejar la dieta y que te sobreexijas en cuanto al peso que vas a ir perdiendo. Entonces ten mucha paciencia, ve excluyendo alimentos refinados de ricos en hidratos de carbono refinados y procesados poco a poco de tu dieta y tranquila, toma mejores decisiones a la hora de elegir los alimentos. Con esta parte de la dieta, bueno, no es una penitencia. Recuerda, aquí se aplica en la parte de la psicología de la manzana prohibida. Si tú te prohíbes alimentos, automáticamente son los que más se te van a antojar. Entonces, si no tienes ninguna prescripción médica de restricción alimentaria, puedes consumir estos alimentos que son ricos en carbohidratos refinados, sí, pero con mucha cautela, con moderación y solamente en la cantidad necesaria. Si tú los prohíbes, va a llegar un momento en que se va a detonar un gran antojo y vas a comer más de lo necesario y no vas a poder parar. Entonces ten mucho cuidado. Cuando pase esto, consúmelos, disfrútalos, deja que se libere esa dopamina que te da una experiencia placentera, pero modera el consumo. Sé más racional a la hora de tomar estas decisiones para que no te salgas tanto de tu plan. Para que la dieta no sea una penitencia, come hasta sentirte satisfecho, sobre todo, come más proteína y vegetales. Diseña menús abundantes y variados y disfruta comiendo alimentos sanos. Si lo necesitas, incluye de vez en cuando alimentos poco recomendables en tu dieta con la frecuencia y la cantidad ajustadas a tu caso. Procura tomar mejores decisiones y de forma consciente y siempre recuerda retomar el camino. Eso es muy importante. Y bueno, ya con estas reglas puedes tú ya diseñar tu dieta perfecta, tienes tu plan de alimentación, sabes ya las raciones que te corresponden. Ahora trata de aplicar estas 5 reglas todos los días para que tu dieta sea cada vez mejor. Y muchas gracias por estar en este plan CEFIT y te invito a seguir cuidando tu dieta de manera constante.